Damos entonces inicio a reconocer la importancia que tiene la identidad como psicólogo y también la precisión para poder delimitar el ejercicio profesional. Vemos aquí tres aspectos fundamentales y es la especialización. Me refiero a especializaciones con el saber propio, único de la disciplina. Cuando hablo de disciplina me refiero al campo propiamente dicho de la psicología. También debo hacer alusión a la actualización de las técnicas y métodos y enfoques para llevar a cabo una intervención psicológica. También es importante destacar la insaciable, tal vez no sea la palabra más adecuada, pero para mí explicita claramente la necesidad que tenemos de reflexionar sobre nuestro ejercicio. Es probable que en la primera intervención la técnica que usted seleccionó sea, digamos que sea exitosa, pero con la segunda aplicación de la misma varíe. ¿Por qué cambia? Indudablemente porque nuestro objeto de estudio son los seres humanos, los individuos. Y como muy claramente sabemos, los individuos son cambiantes, dinámicos y complejos. Por ende, el acercamiento a este objeto de estudio no siempre se realiza desde la misma perspectiva, ni teórica y práctica. Por último, tenemos el tema que voy a desarrollar el día de hoy, es el ejercicio de la profesión con un elemento fundamental y es la ética. Pero para entender la ética no como una palabra que subyace en nuestro vocabulario muy comúnmente, sino como un elemento fundamental en nuestra disciplina. Vamos a ver al detalle a qué me refiero. Indudablemente la ética, ustedes y yo la conocemos como una ciencia del comportamiento. Esta ciencia del comportamiento nos permite de una u otra forma justificar o fundamentar ciertas conductas que las personas realizan dentro del marco de la moralidad o la moral. Al explicarnos o justificarnos ciertas conductas que están enmarcadas dentro de un marco cultural, ¿sí?, hereditario, desde la genética y biológicamente refiriendo. Indudablemente la dimensión ética subyace como una ciencia del comportamiento, indudablemente nos va a reflejar la moralidad de estos individuos. También la conocemos como una ciencia normativa. Esta nos permite identificar que hay unos límites y que hay un marco en donde nos podemos mover, ¿sí? Al identificar esos marcos, indudablemente podemos reflexionar hacia dónde vamos, qué queremos, proyectar metas y objetivos. Esta forma de comportamiento moral es indudablemente importante para los seres humanos. Esto nos va a permitir identificar nuestras satisfacciones como seres humanos. ¿A qué me refiero con eso? La ética es la que nos permite identificar cuáles son nuestras necesidades básicas y debemos entender que el hombre, los hombres y las mujeres tenemos necesidades básicas, fisiológicas y otro tipo de necesidades que vamos a ir desarrollando a medida del tema. Estas formas de conducta deben reflejar universalidad, es decir, que para todos debe ser claro cuáles son esas normas, ¿ciertos? Y esos referentes de comportamiento. Se esperaría que fueran universales, pero tenemos una variable que afecta directamente al individuo y estamos hablando de la cultura. La cultura en donde están inmersos significados que cambian dependiendo la experiencia, donde vivimos. El contexto me refiero al barrio, a la localidad, el país, la ciudad. Y también con la familia más próxima, familia nuclear o extensa, que de una u otra forma nos va a heredar unos ciertos parámetros de comportamiento. Hoy voy a retomar o voy a explicar este tema a partir de unos niveles.
Los niveles hacen referencia a la formación de la ética profesional. Indudablemente esto subyace a cualquier campo disciplinar, cualquier objeto de estudio, pero voy a focalizarme en los profesionales en psicología. Esta teoría menciona que nosotros nos formamos nuestra ética desde el nacimiento. Desde la concepción nosotros comenzamos a recibir informaciones que subyacen y comienzan a programar los tipos de temperamento, personalidad y otros elementos que vienen innatos dentro de nuestro código genético. Innatos como filo, que viene de la especie, ¿sí? Especie humana, y onto, que viene desde el nacimiento hasta el momento de nuestro descenso. Estos significados y estos valores aparecen en el mundo circundante, es decir, en el mundo cultural en donde se encuentra el sujeto. Estos significados nos permiten dar juicios de valor. Esos juicios nos van a decir o van a contrastar con la moral y los referentes sociales en donde estamos inmersos. Conocemos nosotros que nuestro país está enmarcado dentro de una constitución muy clara y que define unos parámetros de comportamiento para la supervivencia y no solo para la supervivencia, sino para el orden social. Estos juicios, entonces, llegan a institucionalizarse dentro de la cultura, es decir, todos lo reconocemos para poder de una u otra forma comportarnos con ese referente. Entonces es así como se presenta la ética como algo existencial del individuo, es decir, hace parte de nosotros, está inmerso desde nuestra biología, desde la naturaleza propia de los seres humanos. No le llamamos ética en los primeros años, es decir, hablo de la etapa del neonato, pero según Piaget, que me imagino que ustedes ya lo habrán explorado, Piaget hace un aporte fundamental para la comprensión de la formación moral en los niños. Él identifica que sí lo aprendemos. ¿Cómo lo aprendemos? Identificando en otro cierta conducta que me va a reflejar a mí algo positivo o algo negativo. Porque también aprendemos eso que llamamos en el lenguaje coloquial mañas, malos hábitos. Indudablemente eso también lo aprendemos. Algo el niño verá satisfactorio para él, ¿cierto? Hablando de necesidades básicas. Muy bien, en este recorrido tenemos un gran autor, Rodríguez, nos aporta 3 elementos fundamentales y hace referencia a que la moral está directamente influida por la filosofía particular de la naturaleza del hombre. Él vuelve a retomar el concepto del primer nivel existencial de la ética. Él dice que a medida que el hombre se va desarrollando, va incorporando estas informaciones y estos determinantes culturales en su conducta. Se llaman patrones de conducta. Estos patrones nos van a determinar cómo voy a actuar frente a determinada situación. Entonces, indudablemente aquí estamos haciendo como una delimitación, ¿sí? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el alcance de mi conducta? No podemos decir que Piaget en sus primeros aportes eliminaba o de pronto tomaba al neonato como uno de los más indefensos de todos los seres vivos. Y es cierto. Pero con el tiempo reformula su teoría y se da cuenta que el neonato es un potencial indudable de inteligencia. En primera instancia, este neonato es capaz de manipularnos con la sonrisa. Y la sonrisa pensaríamos que es un acto reflejo de los seres humanos, es decir, un acto primario. Y se conoce que, o las investigaciones nos arrojan que la sonrisa es un acto manipulativo del neonato. Inmediatamente él sonríe y ve el efecto que causa en quienes a cada instante lo están observando. Él dice, algo hice, que no entiendo qué fue lo que hice, pero algo hice que en ella o en él generó algo positivo.
Entonces, ¿cuál va a ser el efecto, el resultado de esa conducta? Positivo, me refuerza. Entonces voy a volver a hacerlo. Intenta identificar qué fue lo que hizo. Entonces comienza a mover todos sus nervios que hacen parte del sistema nervioso central y son los nervios faciales, patético, hipogloso, que son nervios craneales que se encargan de toda la parte gestual del rostro. Indudablemente él comienza a controlar cada uno de sus movimientos. Él mueve sus brazos aquí al frente y él no sabe de quién son. Él dice, algo se mueve constantemente al frente de mí, pero no sé de quién es. Él todavía no sabe que esto le pertenece. Si él, que está en un proceso de reconocimiento de toda su, digamos que, fenotipo, de toda su fisiología y anatomía, reconoce que hay patrones de conducta sutiles que hacen que los demás se movilicen. Al movilizarlos, de una u otra forma podemos decir que estamos comenzando a controlar la conducta, no solo de los que me ven, sino propiamente mi conducta. Esto Rodríguez lo refuerza muy claramente y dice que aquí no solo la información innata, es decir, la genética, la biológicamente incorporada en nuestros genes, sino que también la que hace parte de nuestros reflejos, ¿cierto? Los reflejos, como ustedes y yo sabemos, son los que se encargan de la supervivencia de los seres humanos. Nadie nos dice, se está aproximando un objeto a su ojo a tanta velocidad, debe cerrar el ojo. No, usted sencillamente cierra el ojo porque eso hace parte de su reflejo. Si no lo cierra, pues por obvias razones, va a tener un fuerte dolor o pérdida parcial de la vista. Esto nos implica que estamos hechos para la ética. Nuestras herramientas biológicas nos dotaron de esos elementos para poder incorporar los nuevos saberes y las nuevas informaciones que están inmersas en nuestro campo, en nuestro perímetro de vida. Muy bien. Aquí comenzamos a hablar de algo muy importante, también otro autor relevante para la psicología social y se llama Bandura. Albert Bandura nos habla del modelamiento de conducta, ¿cierto? Esta conducta, indudablemente, a medida que el niño desarrolla y comienza a controlar sus sentidos, va identificando en esos que vemos allá afuera elementos que a mí me van a servir para poder adaptarme. Luego tenemos a Bonner, ¿cierto? Bonner hace un aporte muy importante y es tan importante que Rodríguez lo cita en sus documentos y nos dice: los valores son al mismo tiempo preferencias o actitudes personales y normas o imperativos culturales. Como referencias personales o actitudes se encuentran profundamente enraizadas en las necesidades del individuo. Como imperativos culturales se refieren a las presiones y normas que hacen que la vida diaria del hombre sea eficiente y satisfactoria, si ha sido adecuadamente asimilada e internalizadas. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Nos está diciendo que hace parte de las necesidades humanas tener referencias de comportamiento. ¿Cómo podemos decir que algo nos satisface si no conocemos cuál sería el límite de la insatisfacción? Hay una teoría que yo tengo y es que nosotros decimos muchas veces que somos, que qué persona tan mala o qué persona tan, digamos que de dudosa procedencia. Para poder dar ese juicio de valor tengo que tener claro qué es ser malo. Y también tengo que tener claro mi referente de qué es ser bueno. Por ende, cuando uno reconoce la maldad en el otro, de cierta forma debe tener algo internamente el individuo, algo de maldad para poderlo identificar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, la moral se hace necesaria dentro de las necesidades de este individuo. Hablemos ya entonces de la siguiente etapa que nos habla Piaget. La primera etapa del niño es la sensoromotora, ¿verdad? Que es aquel sujeto que está
Indudablemente, mirando hacia alrededor y explorando para poder aprender. Ya pasamos a una siguiente etapa cognitiva, y estoy hablando del enfoque cognitivo, en el sentido que necesitamos procesos ejecutivos para poder reconocer esto. El niño ya está preparado, ha leído su ambiente, lo ha reconocido, y aún más, lo controla. Como seres humanos que somos, necesitamos controlar lo que hay afuera. Cuando usted no controla su ambiente, ¿qué pasa? Se inestabiliza, se pone ansioso y sus sentidos están concentrados en identificar cuáles son las variables que me permiten a mí leer este contexto. Somos exquisitamente lectores del contexto. Uno diría, no soy psicólogo para darme cuenta de ciertos aspectos que están pasando. Tampoco somos psiquiatras, tampoco somos abogados. Pero indudablemente tenemos una sensibilidad hacia ciertos elementos de nuestro ambiente. Aparece entonces la dimensión ético-jurídico. Aquí me voy a detener un poco porque esta dimensión es bastante compleja, es decir, tiene dos formas de verse. Uno, que es la reflexión de esa norma, pero también es el reconocimiento y la internacionalización de esa norma, ¿sí? Que es el código. En primera instancia, entonces, digamos que el siguiente nivel nos habla de unas reglas y unas normas. Es de aclarar que no solo recibimos elementos de la cultura, no solo recibimos aspectos fundamentales de los parámetros o de los patrones culturales a los cuales estamos expuestos, y que aparte de eso reflexionamos, porque nosotros reflexionamos en el quehacer de las cosas que hacemos diariamente. ¿Lo hice bien? ¿O no debí hacerlo de esa forma? ¿Debo cambiar mi forma de operar? O sencillamente hay unos más cautos, es decir, leen primero y actúan. Son tan hábiles que se esperan un tiempo, no hablan, no dicen nada, no se hacen notar, pero lo que están haciendo es recogiendo la mayor información para desarrollar su estrategia ¿de qué? De emisión de conducta. Esta emisión le va a permitir ser un poco más asertivo. Hay otros que la ansiedad no nos lo permite. Es decir, llegamos y con esa ansiedad de controlar nuestro ambiente, no leemos, sencillamente operamos. Y en esa operación viene algo que se llama ensayo y error, heredado de nuestros grandes colegas, ¿no? Pavlov y Skinner, en donde el ensayo y error se hace fundamental, porque yo emito la conducta, pero el ambiente le dice a uno, aquí no es, y usted debe retroceder. Muy bien. En este cuestionamiento, las normas y las reglas, a pesar de que son normas y reglas y todos reconocemos que son normas, podemos decir que dentro de la Constitución hay unas normas, unos derechos y unos deberes. Y pues el hecho de que los conozcamos no implica que no vayamos en contra de ellas. Esa es la diferencia. A pesar de que las reconocemos dentro de una sociedad, no podemos afirmar o asegurar que a pesar de que conozcamos la Constitución no vamos a infringir alguno de sus decretos. ¿Qué es lo que no permite hacer esa emisión de conducta? Estas conductas morales o comportamientos morales, como les dije inicialmente, se vuelven instrucciones sutiles de la cultura. ¿A qué me refiero con instrucciones sutiles? Estas instrucciones hacen que usted tenga una línea de comportamiento. ¿Cómo me debo comportar frente a esto? Ahora trasladémoslo al marco operativo de la praxis de la psicología, más conocida como las pruebas psicotécnicas. Las pruebas psicotécnicas son herramientas diagnósticas que nos permiten leer patrones, tendencias de conducta, ¿cierto? Y tipos de pensamiento de los seres humanos, que nos permiten conocerlos. Conocerlos un poco más, tal vez ni ellos mismos se conocen muchas veces.
Estas pruebas nos ayudan a sacar mucha información relevante, pero el hecho de que yo utilice esta prueba de esta forma y me acerque a ella con determinada técnica no implica que mi colega lo vaya a hacer desde la misma perspectiva. ¿Qué es lo que cambia? La jerarquía valórica que yo tenga con el uso de esa herramienta. He conocido colegas que utilizan muy frecuentemente estas técnicas y son excelentes lectores de estos instrumentos. Pero el problema viene después. Léame esta prueba. ¿Sí? O son elementos que usted deja por ahí al azar, que cualquiera lo lea. Se supone y tenemos claridad que esto que está inmerso allí solo debe ser de su conocimiento. ¿Por qué? Porque no estamos tratando con una máquina que se desarma y vuelve y se arma. Estamos hablando con la parte más individual, personal, ¿sí?, de las personas. Y esto hace que con mérito propio sea única y exclusivamente como usted lo afirmó cuando hace la instrucción de la prueba. Usted dice, a partir de este momento usted va a responder ciertas preguntas que nos van a permitir ampliar nuestro conocimiento sobre usted. Y esta persona, un conocimiento. Cuando dice usted va a tener información mía, sí, vamos a tener información de todas las personas que estén a nuestro alrededor, porque la psicología no se puede, la profesión no se separa de la persona. Después de que uno aprende la técnica, la replica, y en esa réplica usted comienza a leer el mundo de una forma diferente. Comienza a identificar rasgos, comienza a identificar palabras, pistas, que le permiten a usted que leer en conjunto, en la integralidad, una persona. Entonces, estas instrucciones que usted ya tiene claras sobre el ejercicio moral o el ejercicio ético de la psicología, le permite a usted divulgar, descuidar o comentar ampliamente el resultado de este diagnóstico. Pensaríamos que no, y es claro para todos que no debe ser así, pero en la práctica es diferente. Esto ha llevado a que muchas personas identifiquen al psicólogo como carente de profesionalismo. El hecho de que alguien dude de la información que yo poseo, va a dudar de la emisión de su juicio. Si yo desconfío del trato que usted tiene de la información, va a dudar del diagnóstico que usted elabore. Y hay algo que como profesionales jamás se puede poner en duda, y es la integridad y profesionalismo de quien está a cargo de un diagnóstico. No solo de un diagnóstico, sino de un concepto que usted emita de cualquier problema, porque no estamos hablando solo del individuo, sino el individuo con el sistema, el individuo en lo laboral, el individuo en el campo social, más aún del individuo. Muy bien, estas reglas y normas, como les decía, subyace a la cultura, están determinadas indudablemente y se incorporan de tal forma que usted recibe ciertos regaños y ciertas llamadas de atención por ello, ¿o no? Si hay alguien que conoce y tiene muy claro los valores y sus conductas morales, indudablemente si usted le dice, léame la prueba, le va a decir, usted tiene un marco de referencia con falta de claridades. El marco dice que usted debe tener esta información en definitiva y absoluta confidencialidad. Y el hecho de que alguien le lea la prueba, uno, puede carecer de conocimiento al acercarse a la prueba. Dos, puede que la persona sea muy cercana a quien usted está evaluando. Y eso contrarresta ¿qué? Objetividad. Entonces, todas estas variables que ustedes ven están sujetos a la emisión de su concepto como profesional. Indudablemente, cada vez que usted ejecute una actividad como profesional, está inmersa la jerarquía, es decir, explícita
la jerarquía de su ética en cada una de ellas. Eso hagámoslo rápido que nadie se da cuenta. Si fuera una máquina, usted le pone más velocidad y puede que no produzca con la misma calidad, pero produce más. Pero con los seres humanos no puede ser igual. No le podemos colocar a un acelerador a un paciente, ¿sí? O a un consultor cuando llegue y nos diga que tiene un problema y usted, como lo ve tan intenso, dice, le voy a acelerar el botón para que se cure rápido, ¿cierto? Y no vuelva. Nosotros no podemos hacer eso con los seres humanos, porque cada uno tiene su velocidad y tiene su forma de asimilar las cosas. Por ende, y aún más, es un argumento más claro que toda técnica que ustedes aprenden o que ya están en proceso de formación, no siempre funciona y tiene los mismos resultados en todos los individuos. Casi que cada sujeto que llega o cada problema del campo de la psicología es único y irrepetible, como los seres humanos. Y en este ejercicio implicaría lo que aclaró la conferencia anterior, y es la especialidad, que son los saberes que usted tiene del campo, ¿cierto? Y la práctica, la actualización de las técnicas. Es que yo aprendí a hacer condicionamiento operante de esta forma, y cuando la aplico aquí no funciona. Las personas, algunas, pueden responder con frecuencias, otras con intervalos, pero eso no te asegura el éxito de un tratamiento óptimo. Aquí, por este lado, digamos que es la reflexión de esa norma que subyace a la emisión de el campo de la psicología. Hay otro campo que es la ley. Aquí vemos, como ustedes pueden ver, un amplio, extenso y muy concreto, digamos que campo de delimitación de la ley. La ley a la cual nosotros estamos sujetos es la ley 1090 del 2006. Esta ley es el código ético del ejercicio profesional del psicólogo. Esta, en su primer artículo, en el título primero, habla de las condiciones de la profesión de la psicología. De la profesión de la psicología podemos decir que es una ciencia, y quiero que quede muy claro, el artículo lo explicita, dice muy claramente, la psicología es una ciencia basada en la investigación. Si es basada en la investigación, quiere decir que constantemente debe ser reformulada, debe ser, digamos que, estudiada en la medida en que los resultados de cada emisión de técnica, de la emisión de cada enfoque, nos dé obviamente resultados. Pero esos resultados no siempre son los mismos. El código también nos afirma que es una profesión, ¿sí? Es una profesión de procesos de desarrollo. Y me detengo ahí porque uno creería que la disciplina es única y exclusivamente para ayudar al otro. Vean ustedes la concepción que tenemos de la psicología. ¿Va a ir al loquero? Vaya, consulte al psicólogo que perdió como la conciencia. Esta concepción, lamentablemente, se ha manifestado a lo largo de nuestra sociedad, desafortunadamente por nuestra misma emisión. Una de ellas, porque son más variables. Esta emisión, indudablemente, no la hemos ganado, colegas, porque creemos que ir al psicólogo es estar loco. Muy claramente el código afirma, la psicología es una profesión que ayuda, aporta y enfatiza en el desarrollo de las competencias humanas. Estas competencias están enmarcadas en el talento de los seres humanos. Cuando yo hablo de talento, estoy hablando del talento cognitivo, emocional, laboral. El hecho de que usted tenga destrezas, competencias, habilidades dentro de un campo,
nos dice que los seres humanos no solo somos brazos, cabeza, pies, somos integrales. Y como seres integrales, complejos, dinámicos, cambiantes, tenemos que comprender cada una de esas partes para identificar el afecto, es decir, el efecto o el impacto que tiene cada una de ellas. Cada uno de los autores que ustedes ya ampliamente han recorrido en los primeros niveles de formación nos han dado comprensiones de cómo funcionan cada una de esas áreas. Entonces, si el objeto de estudio de la psicología es el individuo, y no el individuo desde la anormalidad, es decir, desde la persona que pierde la conciencia, ¿no?, de esta realidad o que ve o alucina. Si ese es parte de nuestro ejercicio, entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando de talentos humanos? Usted tiene un talento, usted es muy inteligente, pero el hecho de que sea inteligente no quiere decir que acaba de encontrar el límite de sus capacidades ejecutivas. El talento estamos hablando que es infinito, no hay límite. Cuando uno ve las biografías de los grandes pensadores, intelectuales, artísticos y demás de nuestra sociedad, uno dice, ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? 2.500 de masa encefálica, iguales. Una anatomía, igual. 5 áreas del cerebro, los mismos sistemas, ¿sí? La misma fisiología, anatomía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La capacidad con que usted pueda desarrollar esos talentos. Ahí entramos nosotros, el código lo dice. Si nosotros desarrollamos esos talentos de las personas, entonces, ¿por qué única y exclusivamente somos un ejercicio profesional para la anormalidad? Eso es un cuestionamiento que el campo de la disciplina tiene, pero no como un fenómeno propiamente dicho de la disciplina, es un fenómeno cultural. El fenómeno que contrarresta ¿qué? Una legitimidad profesional. Este artículo nos va a decir que aparte de desarrollar los talentos de este sujeto, esto lo hacemos con un fin muy claro. Y ese fin es que él pueda ser determinante y pueda ser alguien potencializador de sus diferentes ambientes en donde está inmerso. Este sujeto es social, este sujeto es familiar, este sujeto es un empleado en su campo laboral, este sujeto es académico, este sujeto tiene muchas áreas, es amigo, ¿sí? Es hijo, es padre. En esa medida tenemos una psicología enmarcada en un amplio campo de ejecución, amplio, muy extenso, pero resulta que la concepción que tenemos de este amplio campo de conocimiento no se reconoce, más aún cuando nuestra jerarquía valórica, es decir, nuestros valores, no están claros. Usted habla de la responsabilidad y es el siguiente, es el siguiente artículo. Responsabilidad, confidencialidad y muchos elementos más que ustedes van a encontrar en la norma. No me voy a detener artículo por artículo porque ellos, si ustedes lo desean, en la red la pueden encontrar. No me voy a detener a hablar de cada uno de ellos, pero sí quiero hacerles claridad sobre cómo usted asume este código. Si usted necesita saber cómo debe actuar como psicólogo, ahí va a encontrar referentes y normas muy claras de cómo debe actuar. Lo más interesante de este código, y es algo que quiero resaltar, es que va desde la ejecución de la profesión como psicólogo, es decir, como persona, hasta los afectados en el campo. Estoy hablando no solo del profesional, sino estoy hablando de los demás sujetos, personas, instituciones, organizaciones, sociedades, culturas, que están inmersos en este campo de la psicología. Amplio. Amplio porque lo que dinamiza esta sociedad se llaman personas, individuos. Estos individuos hacen las organizaciones.
Estos individuos forjan los procesos dinámicos de todas las sociedades. Estos sujetos reconocen, rechazan, aceptan ciertos lineamientos de la cultura. Entonces, si eso es claro, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, de ejecución, de que el psicólogo debe ser muy integral en el momento de la intervención, ¿por qué las líneas de hasta dónde o los alcances de mi profesión subyacen esa pregunta? ¿Por qué no las reconocemos? Entonces quiere decir que aquí hay algo muy importante y es la semilla que quiero sembrar en ustedes el día de hoy. Y es cómo, con qué claridad jerárquica de mis valores me voy a acercar a un sujeto. A un sujeto, entiendan, humano, persona, procesos, dinámicas y fenómenos. Aquí la cobertura de este código es muy interesante. También se ven involucrados los grupos, ¿sí?, ajenos, digamos, a la normalidad, ¿no? Son grupos que van a estar indudablemente incluidos aquí en el campo de la psicología. Voy a leerlos así, digamos que muy rápidamente, pero quiero hacer una introducción aquí en el capítulo 6, en donde del uso del material psicotécnico. Uso del material psicotécnico. Quiere decir que aparte del código cubrir el ejercicio propio del individuo psicólogo, de los grupos que están inmersos en el ejercicio de la psicología y las instituciones, también explicita muy claramente el poder, los alcances del poder que usted acaba de adquirir. El conocimiento desde nuestras eras más antiguas, desde que conocemos, ¿sí?, porque el ser humano es un ser que necesita conocer de todas maneras, es decir, es innato. Desde antes hemos identificado que este tipo de herramientas nos permiten controlar, comprender, dilucidar el contexto en donde nos encontramos. El material psicotécnico es único y exclusivo de este campo. Y como es único y exclusivo de este campo, debemos reconocer que no solo es la prueba como tal o el instrumento que me permite a mí sacar información, no es solo eso, es lo que vamos a hacer después de haber recibido esta información. ¿Con qué claridades? Yo puedo decir, bueno, yo como que de lectura, de entrevista no tengo muchas claridades, pero si yo le aplico una prueba ya sé quién es el sujeto. El material psicotécnico es solo una parte. Muchas veces una herramienta de ellas puede arrojar un diagnóstico, pero es solo una perspectiva de diagnóstico. Hay otros elementos, ¿cierto?, que nos permiten asegurarlo, contrastarlo o de pronto decir, la prueba tiene un margen de error. ¿Cómo es usado este material? Lamentablemente en nuestro país, y debemos reconocer, cualquiera tiene acceso a una prueba. Como cualquiera, estoy hablando no despectivamente, sino cualquiera de los profesionales de los diversos campos, ¿cierto? Cualquiera lo puede utilizar. Es allí en donde hago la reflexión sobre cuál es el límite, la delimitación de nuestro campo de ejecución. Pregunto, o sea, cualquiera puede ser psicólogo. Porque si otros colegas o otros compañeros de otras disciplinas pueden leer una prueba psicotécnica elaborada propiamente dicho para este campo disciplinar, entonces no necesito hacer un recorrido teórico, práctico de la disciplina. ¿Sí? Uno puede hacer un curso deliberado para poder leer este tipo de materiales. Pero, como ya vimos, el ser humano no es solo una parte, es decir, no es solo procesos ejecutivos. Los seres humanos somos ¿qué? Pensamientos, emociones y conductas. 3 mecanismos para poder leer a los seres humanos. El pensamiento, ¿cómo lo podemos leer el pensamiento? ¿Cómo usted puede leer qué está pensando alguien? Con el lenguaje. El lenguaje que fue emitido
por los humanos y que nos ha enseñado de una u otra forma a reconocernos como Homo sapiens sapiens. Sapiens. ¿Sí? Esto hace que cuando tenemos el conocimiento podemos leer y podemos dar conceptos. No voy a andar ahí, no voy a profundizar mucho porque es parte de la siguiente conferencia, de la secuencia muy bien pensada de mi colega. Estos capítulos que ven ustedes a continuación vamos a leer aquí otras organizaciones e instituciones que están inmersas dentro de nuestro ejercicio. Es decir, no es solo el ejercicio propio del profesional individuo, sino que también aquí hay otros entes, ¿sí?, que nos rigen y que nos permiten encontrar esos límites de la conducta moral en la ética profesional. Aquí nuevamente retomo el tema de nuestro gran exponente de la psicología, Albert Bandura, en el campo social. Él nos habla, como ya muy bien les mencioné, sobre el aprendizaje vicario y el modelamiento de conductas. La Farga nos hace también un despliegue y toma como referencia el concepto o las teorías de Bandura. Entonces, él nos dice, y hago alusión que retomo la reflexión que estamos haciendo sobre la dimensión ética del ejercicio de la profesión de la psicología. Nos dice que nosotros en la sociedad, de una u otra forma, no solo aquí en Colombia, si ustedes ven este fenómeno se replica a lo largo de América Latina y en otros países en donde el campo de la psicología es de gran importancia. Y es que nosotros nos volvemos modelos. Por eso traigo a Bandura. Bandura nos dice que somos modelos. ¿Modelos en qué sentido? Cuando usted habla con un psicólogo y él le dice cómo, o le menciona, o le hace sugerencias de cómo debe actuar, usted se convierte en ese modelo. Ese modelo, inmediatamente aquella persona va a ver en usted sus rasgos de comportamiento. Volviéndose modelo, un rol, usted se vuelve un modelo a imitar. Entonces, no sé si ustedes reconocen la frase que el padre predica, pero no aplica. Es muy famosa en Colombia porque indudablemente nosotros hay veces somos muy buenos en decir cómo debe actuar usted, pero usted no es congruente con lo que dice. Allí comienza otro problema muy importante de la ética del profesional. Cuando nosotros nos volvemos modelos de aquellas personas que ven nuestra profesión como una disciplina que se basa, recuerden, ¿no?, en la investigación de sus teorías y de sus conceptos, entonces, si yo estoy sugiriendo que usted no sea tan impulsivo a tomar decisiones y ve, ¿sí?, que este profesional es todo lo contrario a lo que le está manifestando, ¿usted qué hace? Intuitivamente y su proceso cognitivo le dice, aquí hay una disonancia. ¿Disonancia en qué? En la emisión del lenguaje y abismalmente en la emisión de la conducta. Si esto es así, pierde legitimidad su profesión. Al perder legitimidad dice, sí, claro, usted lo ve muy fácil, ¿cierto? Yo voy a hacer el esfuerzo de asumir sus recomendaciones, pero usted lo hace, entonces se cambian los roles. No, yo le sugiero a usted que no conteste así, yo le sugiero, y se pierde la rigurosidad científica a la cual estamos obligados a mantener desde el principio, es decir, desde el proceso de formación en la que están ustedes y en la ejecución de la profesión como estamos nosotros. Estamos obligados a ser ¿qué? Rigurosos, disciplinados y supremamente cuidadosos con eso.
¿Con eso a qué me refiero? Con la emisión de nuestras conductas. Entonces, yo no puedo ser de mal genio como profesional de la psicología porque eso me hace un modelo errado para nuestra sociedad. Entonces, es aquí cuando comenzamos a cuestionar muy claramente si realmente nosotros somos modelos de conducta, o si somos profesionales de la psicología. Lo más peligroso de ser un modelo es que usted se obliga a llevarlo. Usted se lee todo el código de ética del profesional y usted comienza a asumir patrones diferentes y distantes a su personalidad, negándose como individuo. Entonces usted comienza a fingir una personalidad, ¿no? Comienza a fingir unas conductas que le va a llevar primero a una contracción muscular aquí en el cervical, ¿no? Cuando se da cuenta usted tiene, bueno, cada uno sabe a qué me refiero. En estas tensiones que usted comienza a percibir entre el contexto y la ejecución, ¿no?, de la profesión, indudablemente usted, hay un momento en que debe hacer una reflexión moral. 1. Yo no soy modelo, yo soy profesional de la psicología. Y como soy profesional de la psicología, yo tengo claro cuál es mi patrón de personalidad. Yo tengo claro cuáles son mis rasgos morales. Yo tengo claro cuál es mi jerarquía valórica. Si yo tengo claro eso, no me va a distorsionar el hecho de que yo tenga defectos, ¿sí? Y aún más, usted le va a dar a entender a la persona que está interviniendo o los procesos que esté interviniendo que una cosa es la profesión y como tal usted la realiza con tal disciplina, pero otra cosa es usted como individuo. La psicología tiene algo muy bonito que tal vez muchas de nuestras disciplinas en el campo del saber no incorporan, y se llama calidad de vida. Cuando hablo de calidad de vida no es solo hacia afuera, la calidad de vida debe ser hacia adentro. Usted debe tener una tranquilidad de lo que está haciendo, no le genera una disonancia cognitiva, porque entonces de lo contrario, al terminar la intervención que usted esté haciendo, el que debe entrar a terapia es usted, porque digamos que este caso que usted intervino le generó tanta disonancia cognitiva que usted perdió la claridad de sus rasgos de personalidad. Hay casos que usted los está escuchando y parece que estuviera describiendo algo que a usted le pasa. Y usted dice, ¿y ahora qué le digo? Si es mi mismo problema, ¿sí? ¿Será que carezco de rigurosidad disciplinar para poder intervenir este caso? Es ahí en donde la ética vuelve a emerger y la escala valórica de las claridades cognitivas que usted tiene sobre ello comienzan a tener nuevamente dominio sobre usted. Entonces hoy definiríamos para qué sirve la ética. 1, para que cuando estos casos, que son muchos, no muy frecuentes, pero sí son varios a lo largo de nuestro recorrido como psicólogos, nos detiene un momento y nos dice, un segundo, recuerde quién es. Nuestra escala valórica está clara. Nuestros comportamientos morales también, de lo contrario, debo distanciarme. Usted se distancia. Su disciplina le permite tener herramientas para abordar el caso. Usted aborda el caso, pero desde ese abordaje, podemos decirlo, desde ese abordaje, usted reconoce cuáles son los alcances de su profesión. Si usted le garantiza a su paciente que esta, digamos que conducta inadecuada no se va a volver a repetir y usted le garantiza al paciente que no se va a volver a repetir, tal vez está desconociendo la naturaleza propia de su disciplina. ¿Por qué? Porque no es una máquina que usted
¿cierto? Le hace mantenimiento y ya funciona la máquina. Aún más, no podemos decir que no se vuelva a desajustar. No podemos garantizar eso. En el ser humano mucha más relevancia. ¿Por qué? Porque es cambiante, dinámico, ¿cierto? Y depende de muchas variables. ¿Estas variables de qué? Del contexto, ya hemos hablado del contexto, del ambiente en donde yo viva, con quien viva y de las personas a las cuales estoy. Estos modeladores de conducta, como ya les había mencionado, hacen parte de esas interiorizaciones que hace la persona de cómo reconocen el profesional. Y vean ustedes, que no reconocen al profesional, como les decía inicialmente, por su saber o por su práctica, sino cómo se comporta. Cómo se comporta, es decir, qué hacen, y aparte de eso, cómo son en realidad. Cómo son. Y es una, digamos que necesidad tan sutil en la relación de un profesional y un caso determinado, ¿no? De saber cómo es. ¿Y usted dónde vive? ¿Y usted cuánto lleva en esto? ¿Y le gusta hacer lo que hace? ¿Es muy difícil? Es una necesidad de que el otro lo quiera conocer a uno, porque ahí hay una línea muy delicada en la psicología, y es que quien entra, ¿sí?, a ser estudiado es el paciente o el sujeto, no usted. Pero si usted deja cruzar esa línea de, bueno, está bien, no, pues mira, yo llevo tantos años acá, no, y entonces el tinto, y luego comer en casa, y luego salimos todos de rumba, y se perdió esa línea que nos distanciaba, esa línea que la ética está marcando como límite de la conducta. Es su caso, no es su amiga, amigo íntimo, su jefe o su pareja. Aparte de eso, de que somos modelos, nos volvemos ese Dios incansable y que de una u otra forma nos va a sacar de la agonía profunda, extensa y crónica a la cual estamos expuestos. No. Cuando usted permite esa posición que es muy cómoda, compañeros, colegas, esa posición cuando uno dice, yo tengo el conocimiento. Cuando usted tiene el conocimiento y asume esa posición por encima del resto, se lo cree. Y al creérselo, lamentablemente cruzamos líneas que, como el código y nuestra jerarquía valórica no lo especifican, debemos mantener distancia. Como no son parte de nuestro ciclo afectivo, nuestros casos, y deben permanecer en la distancia, deben permanecer fuera de este digamos que campo afectivo nuestro, somos más que disciplinados. Unas ciencias les llaman objetividad. Otras disciplinas dicen que la objetividad carece de objetividad porque es única y exclusivamente de los sujetos, y los sujetos por naturaleza somos subjetivos. En esa medida, podemos decir que lo único que nos permite mantener nuestra rigurosidad científica es que estén distantes de nuestro campo afectivo. Estas conductas, o como somos, indudablemente los otros van a verse influidos por ellas. Esta influencia, por ejemplo, dicen, mire, es que el profesional que está ahorita ayudándome es de una delicadeza al hablar, de una claridad para hacerme ver los problemas, que indudablemente eso me va a ayudar a mí mucho. Y entonces el paciente, el sujeto, comienza a incorporar esos nuevos patrones de conducta y se ve tan influenciado que comienza a cambiar. Entonces, cuando le llega a él, usted comienza a ver unos cambios abruptos de conducta y dice, está mejorando. Pero no está mejorando. Técnicamente está imitando. Y en la imitación hay una dificultad. Y es que para poder imitar, y la imitación implica exactamente igual, debe haber entrenamiento. Pero como no está entrenado, carece de técnica, carece de formación, carece de ética profesional y de reconocimiento de todos estos aspectos que ya hemos hablado, pues por ende puede ser benéfica o nociva.
¿Por qué benéfica y nociva? Porque si este paciente sigue y continúa con nosotros y nosotros no tenemos clara nuestra escala valórica, quiere decir que los roles se van a distorsionar. Él va a ser alguien que no es, ¿cierto? Y yo también me estoy enfrentando a alguien que no conozco. Entonces, este autor, Lafarga, le llama un caos. Se vuelve un caos porque si este profesional no tiene claro cómo se va a acercar a este caso, indudablemente, pues vamos a tener un contexto, ¿cierto?, de una dinámica que carece de disciplina y de claridad teórica y disciplinar. Entonces, los valores explícitos en su práctica y las motivaciones. Por eso hago alusión a esto, los valores explícitos. Cuando usted ejecuta su profesión como psicólogo, es explícita su ética, es completamente explícita. Desde la rigurosidad como usted asume el caso, como disciplinarmente lo desarrolla y como objetivamente lo concluye. Todo el tiempo estamos emitiendo ¿qué? Ética. ¿Cómo se comporta usted? Todo el tiempo, desde ahora. Pensaríamos que el día que ustedes reciban su cartón, ya ustedes tienen que incorporar este código dentro de su formación. No. Pensaría que cada momento que usted recibe un saber de la psicología implicaría que usted ya debe emitir conductas éticas. Sus comportamientos morales, tenerlos claros con respecto a lo mencionado. Esta calidad científica y técnica, lo que he dicho varias veces. Este autor nos dice que la técnica y la rigurosidad disciplinar con que usted aborde todos los problemas, fenómenos propiamente dichos de nuestro campo disciplinar, dependen de la especialidad y el reconocimiento que usted haga de ellas. Estoy hablando de ¿qué? De alta capacidad y de alto conocimiento. Pensaríamos que uno es mejor psicólogo que otro cuando finalice. No. Uno sabe lo que va a hacer o no lo sabe. Y eso uno lo ve reflejado ¿en dónde? En el estudiante, en el profesional en formación. Es que yo me sé la técnica más o menos. Cuando usted tiene un proceso o un caso, usted no puede esperar a retomar el libro. Y van a ver ustedes en la práctica, desconozco cuándo comienzan ustedes el desarrollo de la práctica, van a ver que muchas veces la teoría se queda corta para la lectura de la práctica. Pero esto sí le salió, esta técnica que apliqué sí le salió a la otra persona, le salió. ¿Cómo le salió? No, pues como ensayo y error, ¿no? Pero la claridad de que usted manejó científicamente, disciplinado cada paso de la técnica, nadie se lo garantiza. Sí, se curó, pero... ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones del caso? No, pues yo le hice 2 cosas y no sé qué pasó allá, pero algo pasó. ¿Sí? El otro profesional dice, tengo un caso similar a este, ¿cómo hiciste para...? No, yo moví algo, no más. ¿Qué moviste? Esto es lo que quiero reflejar y lo que el autor muy claramente nos menciona, y es extraordinario, porque lamentablemente es muy común. ¿Sí? Es muy común. Entonces, si yo no sé qué moví y no sé qué le dije, pues cualquiera lo hace. Pero si yo sé qué le apliqué, en qué medida se lo apliqué y qué esperaba de esta aplicación de esta técnica, yo puedo decir claramente que fue por cada una de las intervenciones que yo hice. Y puedo decir, soy profesional de la psicología. De lo contrario, vamos a decir, pues apliquémosle ahí a ver qué pasa. ¿Sí? Después usted termina con un Einstein, o termina de pronto con, no sé,
digamos, personajes positivos, ¿sí? No digamos personajes negativos. Vas a terminar con un resultado brillante, tal vez en algunos casos, pero desastrosos en otros. Y las personas, como ya vimos, no tienen retroactivo. No podemos devolver el tiempo y decirle, es que se me fue la mano en la frecuencia. No, ya la conducta o la extinguió o reforzó el elemento que estaba generando la distorsión en la conducta y pues, bueno, ustedes pues, o no, cuando usted le dice al niño, si tú no tiendes la cama, te doy helado. Si tú no tiendes la cama, no te doy helado. El día que el niño no tienda la cama y usted no le dé helado, ¿qué va a pasar? Rompes la conducta. Después de que él te diga, no, mentiras, vamos a volver a darte, ya no te va a creer. Entonces, ¿qué va a pasar con este personaje que vio en usted, ¿se acuerdan? Un modelo y también una esperanza, ¿sí? Profunda de recuperación inminente de ese dolor crónico y profundo. No va a ir a donde otro. Simplemente va a tener un concepto muy moral de la emisión ética de este profesional. Y estamos en un país, hay que reconocer nuestra cultura, en donde fue solo un profesional, pero estamos acostumbrados a decir todos, ¿sí? Ese campo. Entonces, y estamos no solo desconociendo nuestra profesión, no solo eso, también estamos haciendo un efecto colateral, y es que otras disciplinas que son campos del individuo, es decir, que estudian el individuo desde otras formas, desde otros procesos, dicen, yo puedo ayudarle con eso. ¿Y qué pasa entonces? No solo con el ejercicio profesional, sino con la disciplina propiamente dicho. ¿Qué pasa? Pues si esto lo hace otra disciplina y lo hacen bien, ¿por qué no? Sí. Para mencionar algunas, el trabajador social, el pedagogo, el sociólogo, el antropólogo, otras ciencias que estudian el individuo. Por eso decía al principio, el éxito de lo que vamos a hablar es la delimitación del campo disciplinar de la psicología. Este es nuestro objeto, y ese objeto debemos defenderlo, aún más cuando reconocemos que esta disciplina, aparte que no es, digamos que no tiene una trayectoria extensa comparada con otras, es sólida y marca muy claramente su ejercicio, comparada con otras disciplinas que carecen de objeto de estudio, o no carecen, sino que no tienen claro cuál es su objeto de estudio. ¿Por qué? Porque son muy amplias, porque son interdisciplinarias o porque, bueno, tienen otros efectos epistemológicos. Muy bien. Correspondencia entre los valores y motivaciones que rigen su actividad. Vamos a ver con cuidado algo, y es, este autor nos dice, es posible, y como debemos reconocer los otros autores, nos mencionan que la ética o los comportamientos morales dependen de la cultura y en donde se desarrolla el sujeto. Es verdad. Pero hay que tener en cuenta que hay motivadores, las motivaciones internas, es decir, intrínsecas o extrínsecas, que tenga el sujeto para movilizar la conducta. ¿Me explico? Es probable que el código tenga claro cómo debo actuar en esta circunstancia como psicólogo, pero lo que rige mi conducta es otro tipo de motivaciones. Y a mí me motiva de una u otra forma hacerlo así. ¿Cuál es mi motivación? Hacerme amiga de él. Y cuando uno se vuelve amigo, eso le dicen a uno de todo. Saca uno más datos. Y como confían en uno, entonces le van soltando más datos, porque el que va a terapia no siempre dice la verdad. Aclaro, no siempre es víctima. O no siempre es victimario.
Entonces, si yo me vuelvo amiga o amigo de él, es más fácil adquirir la información que necesito para mi diagnóstico. Esa es mi motivación. Y eso me refuerza como profesional y veo que el éxito de mi ejercicio profesional se ve alimentado por este motivador. ¿Cuál es el problema? Y ya lo vimos, que en la proximidad comenzamos a perder la claridad de nuestra escala moral sobre la ética profesional. Y al comenzar a dudar sobre eso, ¿qué queda? Tal vez la aplicación de una disciplina carente de rigurosidad científica. Entonces usted entra a improvisar. Porque va a llegar un momento en que no se pueden manejar ciertos vínculos afectivos. Y usted, cuando ya entiende que debe distanciarse, no hay retroactivo. El siguiente nivel que vamos a ver se llama formal. Este nivel, hago alusión a Jean Piaget, gran exponente del estudio de los procesos cognitivos. Él nos dice que el proceso de formación ética para los profesionales tienen principios y valores, es decir, lleva incorporado unos principios y unos valores que él decide desde su personalidad, desde su experiencia, desde su temperamento, aceptar o rechazar. Yo puedo tener claro que la psicología es una ciencia, es decir, que su base es la investigación. Yo puedo reconocer eso, pero no lo acepto. La psicología de la vida. ¿Se han escuchado el término? La psicología de la vida. ¿Yo por qué sé eso? Por la psicología de la vida. Con todo respeto para nuestros padres, ¿cierto? Amigos más adultos, la universidad de la vida nos ayuda a ver estos modelos explícitos, perdón, es decir, rechazándolos o afirmándolos, es claro. Pero indudablemente, el hecho de que yo no tenga, como les mencionaba, la claridad de qué apliqué, cómo lo apliqué y qué esperaba obtener, se dice entonces que cualquiera puede realizarlo. En este ejercicio, yo puedo aceptar estas reglas y asumirlas, interiorizarlas, incorporarlas, empoderarme de ellas. Decir, no me voy a acercar emocionalmente a ninguno de mis casos, ¿sí? Y tener la plena certeza de que lo va a hacer. Y si se siente muy atraído, va a tomar una decisión muy clara sobre esto y va a decir, me veo en la obligación disciplinar, ética, de ceder el caso. Porque no puedo asumirlo. No puede, no por incapacidad o por falta de conocimiento teórico y práctico, simplemente porque ya entró en un marco en donde la moral reconoce que ya se sale de lo profesional. Y esto no nos limita para la profesión, simplemente hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Al reconocerlo, usted está subsanando muchas disonancias cognitivas que se van a ver reflejadas allí. ¿Sí? Como que me gusta, pero es que habla tan bonito y le está hablando, ¿no?, de condicionamientos. Sí, pero es que tiene una sonrisa espectacular y usted está, y él está hablando de su momento sustancial en donde adquirió el hábito. ¿Y qué fue lo que pasa? Entonces él tiene que devolverse y entonces no, ya no lo veo cada 8 días, sino 3 veces por semana. Y pues el paciente le dice 3 veces por semana, qué bien, ¿no me puede ver 4? Y ya no son 4, sino 7. Y se perdió la rigurosidad a la cual nos exige nuestra profesión. No solo por eso vamos a dejar de ser psicólogos, no. No puedo afirmar bajo ninguna base ni teórica ni práctica, a partir de la experiencia de estos años en la ejecución de mi profesión, que esto no pueda suceder.
Pero lo importante, y como nos da el marco, la ética es una ciencia del comportamiento moral. Y siendo una ciencia del comportamiento moral, nos permite identificar estos patrones, estos momentos y estas circunstancias a las cuales nos vamos a ver expuestos porque somos sujetos humanos, ¿sí? Individuos, Homo sapiens sapiens, dinámicos, complejos y cambiantes. Para ello, digamos que este campo teórico nos explicita que, aparte de que aceptamos o rechazamos estos lineamientos valóricos, también estos principios y valores deben ser incorporados en la imaginación. ¿Por qué? Porque yo cognitivamente reconozco estos lineamientos, pero ¿cómo llegan a la emisión de la conducta? ¿Sí? Ahí es en donde hay un desconocimiento, y es el hecho de que yo puedo tener claro cómo es la norma, pero en la emisión no es clara, disonancia. ¿Por qué no es clara? Para poder emitir una conducta moral a partir de mi escala jerárquica, escala ética, implica que debo tener imaginación, intuición, para poder reconocerla. Solo y solo si cuando emitimos la conducta es que reconocemos que ya hemos incorporado y acomodado esta norma. De lo contrario, seguirá allí en el papel. La ética se demuestra, como les decía, en cada uno de sus actos, no solo en el momento en que nos graduemos, sino a partir del proceso de formación, ahora, desde cómo usted se comienza a relacionar con los otros, ¿cierto? Desde cómo reconoce a sus pares. Por último, tenemos el cuarto nivel. Este nivel lo llamamos ético y filosófico. Me refiero a que depende de la filosofía como la persona se haya proyectado. Y aquí debo remitirme a otro gran exponente de la psicología, Sigmund Freud. Freud nos dice que los seres humanos proyectan ciertas, digamos que, perfiles, tendencias, ¿sí?, de ese ser ideal que nosotros queremos. Ahora, ustedes en este momento, en su proceso de formación, cuando ven a su docente en las orientaciones, ustedes comienzan a ver no solo un modelo, una persona, como ejerce su psicología desde la moral y la ética, ¿no?, sino que aparte de eso, ustedes comienzan a proyectarse cómo quiero ser. ¿Cómo es ese psicólogo que yo quiero de mí? ¿Yo quiero ser un psicólogo conductista? Ensayo y error, condicionamiento clásico operante, ¿sí?, extinción de la conducta, intervalos y frecuencias. ¿O usted quiere ser un psicólogo sistémico, en donde no solo ve el individuo como individuo, ¿cierto?, en sus conductas, sus rasgos, sino que también ve en dónde está inmerso, qué otras variables están afectando su conducta, cómo quiere ser, cómo se está proyectando en un futuro? Entonces aquí vemos que la ética también incluye las visiones y las creencias de lo que usted quiere, de ese psicólogo, en este momento. Tal vez, y sin decir que las anteriores no son importantes, porque cada una aporta una comprensión significativa de este tema tan complejo que es la ética, ¿sí?, es desde el proceso de la formación ya está adquiriendo unas visiones, esas proyecciones que usted se hace de cómo se ve más adelante, ¿sí? Esos modelos en donde usted dice, definitivamente no quiero ser así, definitivamente. O unos profesionales con los que usted se encontró a lo largo de su experiencia. Estas proyecciones se van a incorporar o se van a alimentar de las creencias que usted tiene en este momento, de la experiencia de vida, de la cultura en donde estamos inmersos. Esas creencias pueden ser individuales o sociales.
Esas creencias sociales vienen de esas personas que a usted le van a decir, pero es que si usted está estudiando psicología, usted no puede reaccionar así. Si usted está estudiando psicología, eso es aterrador que usted conteste de esta forma. El psicólogo es perfecto, ¿sí? Supremamente psicorrígido, no se equivoca, ¿sí? En esto, usted va a ver una fuerte presión. Ay, usted está estudiando psicología, a usted es el que necesito, venga. Y usted comienza entonces, bueno, sí, claro, yo estoy estudiando psicología, ¿cómo no? Es muy, muy satisfactorio el reconocimiento de nuestra disciplina como una de las más importantes del hombre. Pero solo nos mantiene en ese podio el carácter disciplinar, exigente y de conocimiento con que usted la ejerza. Entonces, cuando usted va y dice, sí, claro, ¿qué es lo que necesitan? Cuénteme, le resuelvo lo que necesite. La expectativa es tan alta, la expectativa que usted da, ¿cierto? Es tan alta que si usted en una semana no le ha extinguido la conducta que él ha adquirido inadecuadamente durante 40, 50, 60 años, usted dice, ¿pero qué pasó? Entonces usted hace, digamos que como esa análisis y dice, pero es que lleva como muchos años con el mismo hábito y ese hábito no se extingue de la noche a la mañana. Entonces, quiere decir que usted es obligado a reconocer el perímetro y el alcance de la disciplina. En ese reconocimiento de esta disciplina es que usted dice y aclara para qué necesita usted el psicólogo. Es que, mire, tengo un problema. Le describen el problema y no tiene nada que ver con el campo disciplinar, tiene que ver con la infraestructura del edificio, o tiene que ver con las telecomunicaciones, o tiene que ver con otros objetos de estudio de otras disciplinas. Pero como nosotros arreglamos todo, en ese arreglar todo nos volvemos, pues de una u otra forma, funcionarios de otras disciplinas. ¿Sí? Y aquí se le arregla lo que se puede. Esto lo hago con el objetivo de que conozcamos que es una disciplina que tiene unas técnicas y unas herramientas para intervenir, pero no somos dioses. Tenemos limitantes, ¿cierto? Y estas limitantes se dan en la medida que usted reconoce que hasta aquí llega a su campo de acción y debe, éticamente, remitir. Y no es, ¿no pudo? No pudo. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. No es un ejercicio profesional fácil. Es de lo más complejo, como ya hemos visto a lo largo, y creo que lo van a ver a lo largo de su formación y más aún en la praxis. También nos habla del tipo de persona. ¿Usted qué tipo de persona es? Antes de ser profesionales de la psicología, traíamos una cantidad de hábitos, costumbres, ¿cierto? Y creencias, experiencias, que nos dicen quiénes somos. ¿En qué creo? ¿Qué me gusta? Y eso no lo podemos dejar distante porque eso se incorpora. De una u otra forma, los nuevos saberes se incorporan a esta persona. No hacemos lo contrario, nos sacamos lo que traemos para meter. No, incorporamos a esta persona lo nuevo que llega de esos saberes. Y esos saberes, ¿qué hacen? Como Piaget muy claramente nos dicen, acomodan. Él nos habla de algo muy importante, me imagino, para los que no, es asimilación y acomodación. La asimilación son los nuevos saberes del contexto o de las disciplinas, en este caso en su proceso de formación, y la acomodación. Es decir, que si yo creía
que diciéndole al niño que yo le doy todo, pero si hace determinada conducta, funciona. Después de que se han acabado los recursos para reforzarlo, ¿qué hace usted? Ya se acabaron todos, el helado, el televisor, y además que van creciendo y los condicionantes son otros. Entonces, a medida que va, ¿qué hace usted? Si ha acabado y ha agotado con la técnica, porque la técnica es de reforzamiento, pero ¿qué es lo que está reforzando? No se refuerza todo. Hay otras técnicas. Entonces, en esta medida, tenemos que identificar lo que somos, lo que traemos y comenzar a acomodar esa nueva información con las personas que tenemos aquí, enfrente o que estoy viendo en este momento. Personas con una cultura, una experiencia y con unos saberes extraordinarios, los cuales van a alimentar esta disciplina. Esta disciplina que necesita de ustedes, cada uno en su máxima expresión intelectual, emocional y social, como profesionales responsables y conscientes de su disciplina. Entonces, cada una de las personas que tenemos aquí nos van a, o no solo a nosotros, sino a la sociedad entera, nos van a delimitar los alcances de esta profesión. Estos alcances que están enmarcados en el ejercicio, en las declaraciones y las actividades públicas, la confidencialidad, la relación con el cliente y cada uno de estos aspectos que los he mencionado a lo largo de la exposición. Por último, tenemos los retos. Entonces, tal vez el reto más importante que creo que le dejo a la academia, porque ejerzo la psicología desde la academia, formo disciplinas o profesionales para las disciplinas del hombre, es educar para la ética. Y educar para la ética no es solo mostrar un código, porque a pesar de que nosotros formamos a profesionales con conocimiento, técnicas y habilidades, competencias y destrezas, tal vez formar para la ética implica que debemos reflexionar críticamente sobre nuestro ejercicio. Y esa reflexión crítica implica que debemos detenernos como profesionales e identificar los límites, los alcances de nuestra profesión. Esto con el fin de comprender y adquirir compromisos en el quehacer. ¿Cuál es su compromiso con su quehacer profesional? Esos compromisos dentro del marco de la ética responsable y objetiva. Esto nos llevará ¿a qué? A un posicionamiento social, a una credibilidad que hemos adquirido durante el desarrollo de esta disciplina, de este largo de años de investigación y rigurosidad científica. Esa rigurosidad nos va a dar la posición de disciplina, de objetividad, como psicólogos. Entonces, no es solo reconocer que hay un código, no es solo eso. Es antes de reconocer el código, reconocer cada uno, cuál es su escala valórica, reflexionar sobre ella y tener muy claro, cuál va a ser los límites de esta misma. Gracias.